Buenos días, buenos días. Estamos en Radio Naranjo, desde Guasave, Sinaloa, México, el corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación que se preocupa por la investigación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Por tal motivo estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional, CIDIR Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. De dicho centro hoy nos acompaña la maestra en Ciencias Lorena Flores Trejo, con su formación también académica de licenciada en Biología. En Biología. Buenos días, maestra, pues nos da mucho gusto tenerla aquí en esta su estación para platicar y saber, conocer diferentes investigaciones que se llevan a cabo en su departamento con la doctora Leiva. No, con la doctora Leticia Espinosa. Buenos días. Leticia Espinosa, perdón. Sí. Me gustaría pues que nos narrara, ¿verdad?, el trabajo que se lleva a cabo ahorita en su área. Si es amable, maestra, por favor. Sí, claro que sí. Yo actualmente me encuentro como técnico en el Laboratorio de Productividad Primaria y Sistema de Carbono, perteneciente al Departamento de Medio Ambiente. En nuestro laboratorio nos enfocamos principalmente en los estudios del sistema de carbono en el océano. Principalmente es tanto el flujo que hay de dióxido de carbono hacia el mar y cómo se comporta también este sistema de carbono a lo largo de la columna de agua. Sí. Comenzamos haciendo trabajos aquí en el Golfo de California, empezando aproximadamente desde el área de Guaymas hasta la entrada del Golfo de California, y también como se tiene colaboración de trabajo con instituciones como la UNAM, con los de la Marina, con los de la UMAR, también se han hecho otros cruceros oceanográficos que abarcan de la parte de Cabo Corrientes hasta el área de Acapulco. Ahorita han sido las áreas que nos ha tocado trabajar en sistema de carbono. Sí, muy bien. ¿Y qué es lo que se ha detectado vamos a decir, sumándole lo del cambio climático en la alteración o contaminación del dióxido de carbono al penetrar al área del mar? Pues toda la información que se tiene, se ha observado que desde la época de la Revolución Industrial hacia la actualidad se ha observado un importante incremento del dióxido de carbono, que viene aproximadamente, el inicial era de 280 partes por mil, y hasta ahora se tiene aproximadamente 386 partes por mil. Entonces sí ha sido un incremento importante. Ajá. Que no solo se ha visto relacionado en este aumento, sí. Como ha aumentado en la atmósfera, también se ha observado una relación de aumento en el mar. Sí. Y con el aumento en el mar también se ha observado una ligera disminución del pH en el mar, que es importante para una disminución de pH en el mar. Nos habla de menos disponibilidad, por ejemplo, de carbonatos en el mar, y esto se relaciona o afecta a organismos calcificadores como los arrecifes de coral, como los moluscos, las almejas, los ostiones, otros organismos muy pequeñitos que son la base fundamental en la cadena trófica, que son el fitoplancton, y entre ellos hay unos que calcifican.
por ejemplo, hay unos que se llaman cocolitóforidos y ellos también serían de los que se ven afectados con esta disminución de pH en el mar. Sí. Y en cuanto a la temperatura, usted también llevan a cabo un seguimiento para estar monitoreando en el aumento de la influencia, sí, pues, que se ha notado en la alteración. Pues en cuanto a la temperatura, en cada monitoreo que se realiza, sí, es uno de los parámetros que se considera. Sí. Pero también hacemos estudios con imágenes de satélite y sí se ha observado cierta ¿alteración? Pues sí, se podría decir alteración, que también puede estar influida por otros fenómenos como el del niño o el de la niña, que también esos fenómenos también influyen para observar ciertas variaciones en la temperatura. Otro de los proyectos que tiene la doctora es la toma igual de temperatura, por ejemplo en la pitaya. Sí. Constante. Ha sido un monitoreo constante, ya me parece que ya tiene una buena secuencia de datos que sí, todavía no se han analizado, pero en eso estamos trabajando también. Ajá. Es donde está ubicada la boya, con la boya. No, la boya se encuentra a 50 kilómetros adentro del mar, pero la boya ahorita no está anclada. La boya todavía nos falta algunos detalles para poderla operar, anclar y para poderla operar, y aparte pues nos falta el crucero oceanográfico de oportunidad para poderlo anclar también. Sí. Ajá. Pero sí, su principal punto de anclaje es 50 kilómetros adentro del mar. Ajá. Bien, entonces con la boya todavía no podemos tener información. Ahorita no, porque todavía no la tenemos, pero no está completamente bien. De hecho todavía se encuentra en mantenimiento. Ajá, sí. Ok, muy bien. Maestra, sobre la calidad del agua, ¿nos podría platicar alguna experiencia, por ejemplo, en la Ciudad de México, usted? Sí. Mi tesis de licenciatura se basó en verificar la calidad de agua en el Estado de México principalmente, en casas habitación. Sí. Entonces se realizó en 13 municipios diferentes del Estado de México y se tenía como puntos de muestreo en la entrada, la primer toma de agua, la que llega de la calle. Sí. Otro, por ejemplo, el agua del tinaco, el agua de la cocina, el agua de los garrafones también se analizaba. Y se observaron cosas muy interesantes porque, por ejemplo, mucha del agua que llega a las casas proviene de pozos. Entonces muchas veces entraba el agua en la entrada principal llegaba muy bien, pues sí, dentro de la norma oficial, la 027, llegaba muy bien, pero como avanzaba en la tubería del agua hasta llegar al tinaco, era uno de los principales problemas, porque como no tenemos generalmente la cultura de lavar muy seguido el tinaco ni nada por el estilo, se contaminaba mucho. Entonces el agua que usábamos en la cocina y ese tipo de cosas sí ya llevaba cierta cantidad de bacterias. Ajá. Entonces a lo mejor desde un inicio en algunos casos, en algunas zonas,
desde un inicio ya traían bacterias, pero se agravaba el problema llegando al tinaco. Ajá. En algunas casas, no fue en todas, pero sí, en la mayoría se observaba este tipo de problemas. Sí. Otro de los, por ejemplo, con los garrafones, era muy importante porque había quien compraba de la marca super mejor. Ajá, de la mejor. Y pues a veces eso no te garantiza que de verdad tenga tal calidad. A veces otras, en algunas pues eran purificadoras locales, por ejemplo, pero también observábamos que también es importante que pues las purificadoras locales, después de cierto tiempo de estar o después de ciertos litros, también tienen que darle cierto mantenimiento, porque si no también influye mucho en el resultado que se obtenía en cuestión de bacterias. Generalmente los demás parámetros estaban dentro de las normas oficiales, exceptuando, por ejemplo, el hierro. En ocasiones el fierro salía un poco alto en ocasiones. Manganeso. El manganeso sí, en algunas, me acuerdo mucho de unos municipios cercanos a Iztapalapa, que era donde se presentaba principalmente el problema, pero ese venía desde la fuente del agua. Entonces decían que por más que intentaban trabajar con ese, reducir la concentración de manganeso, pues a veces de todos modos se presentaba el problema. Sí, no estamos muy avanzados para controlar la calidad del agua, yo creo, ¿verdad? Pues a México le hace falta mucho. ¿Verdad? Sí, muchísimo. Le hace falta muchísimo para mucha la calidad infraestructura, de agua. Mucha modernidad. Eso, y sobre todo en el tratamiento del agua, porque pues generalmente no se tiene la cultura en México del tratamiento de agua. Es muy escaso el tratamiento que se le da al agua que se utiliza. Sí, no, y aparte que pues si hay técnicos o peritos que manejen tratando de producir el agua con gran calidad, de todos modos sabemos que le colocan cloro, por ejemplo. El cloro tenemos indicios que altera la flora intestinal. Pues sí está relacionado, pero el cloro es uno de los parámetros base que tiene la norma oficial. Entonces, de hecho... pero normado por Estados Unidos, ¿no? Es que sí, mucha de la base de la norma viene, pues sí, se basó en lo que tiene Estados Unidos. Entonces era lo que comentaba con la que fue mi asesora, que ese era un problema, porque no siempre se puede aplicar una generalidad, porque depende del lugar, depende mucho del lugar en el que se está trabajando. En Estados Unidos es otra cosa y aquí en México es algo diferente. Sí, pero porque en Europa ya no se clora el agua, no se utiliza el cloro. Es un estado, un proceso más avanzado, pues, ¿verdad? Pero eliminaron definitivamente el cloro. Para purificación. Porque es más, me acuerdo que la ozonificación era mejor, pero también había otro tipo de técnicas que utilizaban. Por ejemplo, recuerdo mucho haber leído de una que era sobre primero filtración, como tipos de filtración, pero con poros mucho más pequeños, y que eso también ayudaba a eliminar mucho tanto de los sedimentos que provenían como de los, pues sí, de las bacterias, virus, de los organismos que se encuentran presentes. También eso ayudaba mucho. Recuerdo mucho que esa era una de las alternativas que aplicaban los europeos. Sí, aquí en la localidad todavía sigue apareciendo pues
determinados, pues, vamos a decir, minerales, vamos a decir como el manganeso, aquí localmente aparece en las tomas de agua domiciliarias. Todavía a veces es frecuente que vea uno negro el agua de repente, sí, es frecuente, ¿verdad? Sí. Pues sabemos que estamos cerca de la sierra, pues, donde... También es importante que se le dé tratamiento antes de que llegue, por ejemplo, a las casas, cuando hay un problema de ese tipo. Exacto. Se supone que es, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, recuerdo mucho que decían que era lo que hacían. Primero llegaba una planta donde trataba, o donde quitaban el exceso de manganeso, y ya iba hacia las casas, pero pues como es mucho el problema que hay ahí, sobre todo eso. Sí. Sí, eso, pues al fin y al cabo, si de por sí la calidad del agua que nos llega, bueno, no sé, es cierta, llegando a lo demás de la tubería de la casa, y como no se tiene esa cultura, pues sí, se agrava esa calidad. Esa calidad, ¿verdad? Sí, pues es pues penoso hablar de eso porque la consumimos. Sí. ¿Verdad? Al fin y al cabo es para nuestro propio beneficio. Sí, como, vamos a decir, desviar un poquito, pero como los conservadores de los alimentos. Los aditivos que le ponen a los alimentos también son nocivos, ¿verdad? Para prolongar que un alimento no se pierda. El tiempo de vida. El tiempo de vida, ¿verdad? Inclusive en bolsas de manzana, de ciruelas secas, les aplican algunos aditivos, como azufre, por ejemplo. Pues sí, se aplican aditivos. Entonces, no llega, que son naturales, no son naturales, ni lo serán nunca, ¿verdad? Sí, al 100. De exacto. hecho no. Sí. De hecho no. Sí. Por último, maestra, disculpe, en cuanto a lo que es el sistema de carbono en el mar, volviendo al tema inicial, organismo pueda desecharlo. Exactamente, lo único que hace es guardarlo y conservarlo ahí para que no le haga daño de cierta manera. Pero eso también se va acumulando, y pues eso conforme va avanzando en la cadena trófica, pues de todos modos nos va a llegar a nosotros. Sí. Entonces, sí, ¿verdad? Tanto la minería como, pues, por ejemplo, también la agricultura, pues los desechos que generamos, pues van a llegar al océano porque estamos cerca, estamos en un estado costero. Sí. Entonces pues van a llegar al océano, y eso al fin y al cabo va a repercutir también en nosotros mismos. En contaminar ¿usted considera que la agricultura también tiene desechos? Pues sí, tiene desechos, por ejemplo los fertilizantes. Sí. Los fertilizantes también pues terminan llegando como si por ejemplo no se aplicaran como se debe, pues este exceso que le ponemos de nitratos, de fosfatos, de lo que le estemos poniendo, pues llega a los ecosistemas marinos, y eso también es un problema porque